La Declaración Universal de los Derechos Humanos se basa en libertad, justicia, paz, dignidad, igualdad, solidaridad, fraternidad. Estos principios son esenciales para cualquier proceso vital, lo que lleva a la inalienabilidad de los derechos humanos. Deben resaltarse derechos a la protección de todas las personas por parte de las leyes, a la libertad de expresión, culturas y pensamientos, a tener una propiedad, a elegir dónde y con quienes vivir, mediante el uso de la razón y la conciencia y considerando el acceso a los recursos vitales, derecho a circular libremente pero teniendo en cuenta la salud social, derecho al crecimiento personal, derecho al ocio, a la realización de actividades recreativas y al descanso, derecho al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo, 8 horas diarias con intervalos, y a vacaciones periódicas pagadas. Derecho a la no discriminación por la orientación sexual afectiva, por color de pelo y ojos, índoles de salud, idioma, dialecto, religión, opinión política o por cualquier otra característica o condición social, económica, política, jurídica. Así se reside en territorios bajo limitaciones de la soberanía. Derecho a elegir cuándo, cómo y con quiénes tener hijos. Derecho a un nivel de vida saludable y a asistencia médica profesional y adecuada, con vitalidad, libertad y seguridad de la propia persona. Todas las personas tienen derecho a decidir por sus propios cuerpos, que se respeten saludablemente sus propias decisiones, teniendo en cuenta el acceso a la educación integral. Derecho al no sometimiento para esclavitud, servidumbre o trata de personas, ni a torturas, penas degradantes o tratos crueles. Derecho al reconocimiento de la propia personalidad jurídica en cualquier parte y a efectivos recursos ante tribunales nacionales competentes, los cuales amparen contra actos que violen derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por las leyes. Derecho a no quedar arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Derecho a la garantía de la defensa jurídica frente a acusaciones penales, de presumirse la inocencia mientras no se prevé la culpabilidad conforme a las leyes actuales y en juicios públicos. Las sentencias de condenas deben seguir las estipulaciones de las leyes más vigentes y aplicables en el momento de la comisión de tales delitos. Derecho a la libre comunicación interactiva, agroalimentaria, dialogal, plural, comprensiva, objetiva, imparcial, veraz y específica. Para esto hay que tener en cuenta que la humanidad convive en sociedades muy complejas, donde el poder y el control de los recursos están distribuidos de manera muy desigual. De hecho, hay territorios en los cuales las palabras están condicionadas y mediadas directamente por los intereses políticos de cuyos estados. Todos estos derechos humanos son inviolables y sagrados. Ninguna persona debe estar privada de ellos, ya que son verdaderas propiedades de la naturaleza. Esto incluye a la participación de todas las personas ciudadanas en sus formaciones de manera personal o mediante sus representantes. Es decir, debe haber justicia en admitir todas las dignidades, todos los puestos y empleos públicos, según las propias capacidades y sin más distinciones que las referentes habilidades, capacitaciones y talentos personales. Así surgieron declaraciones de sectores excluidos, de minorías. A medida que fue avanzando el movimiento sociocultural del feminismo, se fue apuntando más hacia la liberación de las diversidades de géneros, con el objetivo de dar a conocer sus propias concepciones y hacer ver que sus mundos son diferentes entre sí. Sin embargo, hace falta enfrentarse a los discursos socioculturales hegemónicos, los cuales suelen avalar violencias e injusticias hacia los sexos y géneros diferentes a los asignados social y culturalmente como masculinos. Salió hace poquito la Ley de Equidad de Género, con inclusión trans. Otro ejemplo es la Convención de los Derechos de todas las infancias y las adolescencias. Tienen derecho a la igualdad, a la identidad, al juego, a la no explotación laboral, a la educación integral, diversa y completa, los recursos necesarios para llevarla a cabo adecuadamente, obligatoria y gratuita, derecho a aprender, a reconocer sus sentimientos, actos incómodos y o inconscientes, derecho al cariño y al afecto familiar, a la alimentación saludable, a vivir en residencias y condiciones adecuadas, derecho al acceso a la higiene adecuada, al respeto y al conocimiento responsable de sus propios cuerpos, derecho a la solidaridad, al bienestar de su calidad de vida, derecho a la asistencia médica, derecho a la integración con sus pares, derecho a la comunicación, a la inclusión, a la tolerancia y a la comprensión. Por todo esto hay que denunciar contra la crueldad, el desamparo y la explotación, ya que este es un acuerdo internacional obligatorio, un importante antecedente en la apropiación de los derechos humanos. Para ello se requiere participación ciudadana de las niñeces y las adolescencias.
como ejercicio y defensa del conjunto de principios, valores y actitudes que todas las personas reconocen como derechos sociales, políticos, civiles y culturales dentro de cada región y comunidad en particular. Otro ejemplo es el derecho a no discriminar ni a explotar. Pero hay especies que son ultrajadas para el consumismo humano. Intentar frenar con cosificación y privación la libertad y la vida de tales animales desencadena proyectos como las carnes cultivadas en laboratorios. Existen también suplementos alimenticios, telas sintéticas y cueros y tintas vegetales. Pero para esto hace falta acceso, disciplina y poder de decisión, sabiendo que somos seres gregarios y que no todos los alimentos informan sobre todos sus ingredientes. A este estilo de vida se le suma el reciclaje, la reducción de la basura y la reutilización, más el cuidado del medio ambiente. Entonces, las generaciones de los derechos humanos son civiles y políticos, que se simboliza con el color azul de la bandera francesa y hace referencia a la libertad, que es protección ante las leyes. Ejemplos son derecho a la libertad, a la no esclavitud, derecho a que ninguna persona debe ser molestada en su ámbito privado, familiar, residencial, ni sufrir ataques contra su honor. Después está la generación de color blanco, que sería generación de los derechos económicos, sociales y culturales, simbolizada por el principio de la igualdad de la Revolución Francesa. Para esta generación hace falta el desarrollo, para que se pueda garantizar la democracia desde la equidad. Ejemplos son el derecho a la educación, derecho al trabajo en condiciones equitativas satisfactorias, derecho a formar sindicatos para defender intereses, derecho a tener salud integral de calidad, derecho a la alimentación saludable y a la vivienda adecuada. Y después está la generación de color rojo, que son los derechos populares, o sea, la fraternidad, que sería la solidaridad. Para esto hace falta paz y ambientes sanos. Ejemplos son derecho a la solución de inconvenientes ecológicos, educativos, alimenticios, demográficos, derecho a justicia internacional, derecho al uso de los avances científicos y tecnológicos y derecho a independencias políticas y económicas. Así se llegó a la generación actual, que se puede simbolizar con el color verde, que es más igualdad, o sea, integración, inclusión social, o sea, sororidad desde la unión de hermanas, es más que fraternidad. Se une la moral con la integridad para salud, calidad y frescura, naturaleza, ecología, medio ambiente. Unión de la primera generación, el azul, y el amarillo, que sería amistad más alegría. Las problemáticas esenciales para el ejercicio de los derechos humanos. La capacidad del Estado para hacer cumplir los derechos humanos se evidencia en que el Estado en las últimas décadas ha ido cediendo, por ineficiencia, incapacidad o por imposiciones externas y o internas, gran parte de sus atribuciones sobre la soberanía, o sea, la gestión de aspectos vitales como la producción, la salud, la energía eléctrica, el agua, el cuidado ambiental, fue relegada al sector privado y al juego de las fuerzas sociales. Pero el Estado es el único actor capaz de organizar y garantizar sus responsabilidades como garante de derechos humanos, los cuales son indelegables. Otra problemática es la conciencia y capacidad de las sociedades de exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Las sociedades tienen un alto nivel de desconocimiento de los derechos humanos, su significado y estrategias diferenciadas para garantizar su cumplimiento. Pero esto es responsabilidad del Estado, que no tiene en cuenta que las relaciones asimétricas entre actores sociales generan dominación y opresión. Esta injusticia suele indignar a muchos que se consideran no implicadas, pero la violación de los derechos humanos concierne a toda la sociedad y en ella está luchar por la transformación. Pero hay ciertas formas conocidas para garantizar el respeto y el cumplimiento progresivo de los derechos humanos. Que el Estado, los sindicatos o los ministerios proporcionen asesoramiento legal de profesionales del rubro de la abogacía, más cuando hay riesgo de detención de por medio, y para que se encargue de lo legal para las denuncias de la falta de cumplimiento de los derechos humanos o para las defensas de la constatación de este cumplimiento.
Otra forma, manifestaciones populares sociales. Además del camino hacia el desarrollo humano y la conciencia del respeto de la dignidad, hace falta que la comunicación social trabaje por la politización de la vida cotidiana y el ámbito privado, configurando climas y corrientes de opinión que generen decisiones políticas y radicales transformaciones socioculturales. Asimismo, hace falta promover el desarrollo de nuevas capacidades, nuevas conductas, nuevos valores y nuevos sentidos sociales en pos de la sustentabilidad de las decisiones políticas. De esta forma, se puede llegar a comunicar a la ciudadanía sobre sus derechos, obligaciones y estrategias para exigir el progresivo cumplimiento de los derechos humanos, mediante la garantía del libre flujo y acceso a la información veraz, adecuada y amplia. Por otro lado, los medios de comunicación y las organizaciones sociales o culturales pueden interpelar a quienes se encargan de las decisiones claves para el ejercicio de los derechos humanos, o sea, legisladores y autoridades estatales políticas. Asimismo, pueden mantener instituciones que sostengan y promuevan aquellas alianzas para fortalecer las capacidades humanas, constituir estrategias de accesibilidad y promover su participación activa y su presencia social. En fin, las organizaciones sociales o culturales y los medios de comunicación pueden contribuir en la promoción y la participación ciudadana y política de los grupos excluidos, mediante formas de concientización y desarrollo social, por ejemplo, con su desempeño como tales y con su participación en el diseño, la gestión y la ejecución de políticas y programas de interés público. Además, en el acompañamiento de proyectos para la equidad y la liberación de las diversidades de géneros y en el diálogo intergeneracional. Para todo esto también hace falta el respeto de las distintas formas de identidad cultural. Así se llega a la construcción de nuevas democracias participativas para facilitar la gestión de recursos materiales vitales. Ejemplos de estas formas: el proyecto para la creación y el libre acceso a recursos para la protección genital para géneros diferentes al masculino, suele ser el hegemónico. Otro ejemplo es el lenguaje inclusivo para las diversidades de géneros, los ejercicios de lucha en contra de los lenguajes sexistas. La comunicación es entendida como intermediación, porque se trata de intervenir, involucrarse con convocatoria, interactuar, incidir, o sea, es un terreno de producción de sentidos sociales, un espacio para acuerdos, donde se producen y circulan constantemente diferentes decisiones políticas, opiniones y modalidades de articulación entre el Estado y la sociedad civil. Por esto es indispensable considerar que la comunicación siempre se encuentra inscripta y llevada a cabo en diferentes contextos socioculturales, políticos y económicos. Es decir, se trata de un proceso de interacción, negociación y disputa de diferentes poderes, prácticas y discursos sociales mediante diferentes capitales, que son herramientas adquiridas, heredadas y transmitidas. Práctica de interacción y construcción, reconstrucción y deconstrucción colectiva de sentidos a partir de la cual se construye, reconstruye y deconstruye la sociedad, nuestros modos de ser y de estar en comunidad. Aquí lo macrosocial y lo microsocial se complementan para generar procesos más amplios de participación y radical cambio social. Para esto se requiere el fortalecimiento de autogestión e iniciativas de ciudadanía. En conclusión, en toda comunicación es esencial el diálogo, la democracia, el debate, el compañerismo, aceptar diversidades, la inclusión, el acceso, la circularidad, el encuentro, la participación, la reflexión, la flexibilidad, la revolución, la movilización, la manifestación, la organización, la responsabilidad, la libertad, el respeto, entre otras actitudes, intervenciones y acciones para la radical transformación social, cultural, económica y política, mediante la educación popular, endógena, comunitaria, liberal, o sea, no bancaria. Por ello, el desarrollo visto dentro de la comunicación social se entiende como el conjunto de dimensiones, condiciones y principios para el progreso social, o sea, el terreno de disputas por la apropiación e imposición de sentidos. Por esto es necesario reconocer las diversidades y las libertades individuales y colectivas que aquí están en juego, de ir transformando desde un modelo impuesto, que lo veía solo como crecimiento económico, comercial, industrial, de manera lineal y ascendente, hasta la consideración de las perspectivas humanas, es decir, de las personas como núcleos centrales. O sea, el desarrollo hoy en día es la valoración de la vida saludable y el fortalecimiento de las capacidades personales y territoriales para el desenvolvimiento activo de la sociedad,
enfoques como diversidad cultural, sustentabilidad, sostenibilidad y viabilidad de proyectos para el crecimiento endógeno. Se prepondera a la participación ciudadana, para lo cual se requiere acceso a la información veraz, clara, completa, comunitaria. Así puede ponerse en práctica la planificación de proyectos para el progreso de la humanidad, el territorio y la naturaleza, mediante políticas públicas para mejorar la sociedad.